Profesor, ¿le puedo hacer una pregunta sobre sobre estas acciones adversas que pueden llegar a tener los pacientes? ¿Tiene que ver también con el sedentarismo? Que eso también ayude Obviamente. a... y haciendo alguna actividad física se puede contrarrestar bastante. Normalmente, digamos, para lo que es el funcionamiento óseo, para muchas de las cosas que acabamos de ver, digamos, el sedentarismo, digamos, contribuye a que sea más intenso y más grave. O sea, que por donde lo quieran mirar, digamos, que el paciente no sea sedentario es una cosa muy buena, independientemente incluso de que tome corticoides. O sea, el sostener la actividad física es muy importante para la salud en general y para muchas de estas cosas, como la osteoporosis o para la obesidad central o para la resistencia a la insulina, es un factor adicional, digamos, que lo va a agravar seguro. O sea que uno como estepodólogo tiene que alentar a este paciente a que camine, a que se mueva. Absolutamente, sí. Bueno, creo que estamos todos ya. No, casi todos. Faltaba Patricia. Bueno, estábamos por acá. Les decía entonces que el efecto este de insuficiencia renal prolongada es especialmente grave y una de las cosas que uno debería estar continuamente machacando y advirtiendo a los pacientes es que por ningún motivo puede suspender el tratamiento en forma abrupta, lo cual incluye no solamente lo que tiene que ver con la suspensión, que a lo mejor le dice el médico cómo hacerla, sino sobre todo por esas circunstancias que a veces en la vida hacen que uno deje un tratamiento y piensa que es irrelevante. Esto, digamos, no le va a doler, digamos, el hecho de suspenderlo, pero lo pone en riesgo de cosas graves, incluso de muerte, digamos, por situaciones corrientes en la actividad cotidiana. O sea, no va a tener una forma adecuada de contener los distintos tipos de situaciones de estrés que va a afrontar en la vida. ¿Sí? Yo creo que se lo debo haber mencionado, digamos. Cualquiera de nosotros tiene chance de, qué sé yo, ir en un colectivo y que el colectivo choque. No sería, digamos, ni la primera ni la última vez que eso ocurre y van los pasajeros, digamos, a la guardia de un hospital, los tienen en observación un rato y a medida que van comprobando que están bien, se van yendo para la casa. Una persona que está con algún grado de insuficiencia suprarrenal es el que cuando llegó a la guardia llegó más o menos bien, pero al cabo de unas horas, en vez de estar mejorando, está cada vez peor, porque no tuvo capacidad para afrontar ese estrés que fue un episodio que para los demás era relativamente un susto, pero no mucho más que eso. Y termina, digamos, chocado o con serias complicaciones. Ese tipo de cosas, digamos, son manifestaciones de lo que es la insuficiencia suprarrenal. Normalmente uno debería explicar a los pacientes que esto no se puede hacer y si tiene, digamos, poca plata para comprar el medicamento, digamos que vaya y lo pida, digamos, pero no lo puede suspender de golpe. Bien, entre los que son menos frecuentes, creo que llegan a ver que hay unos cuantos. Por ejemplo, yendo a ver el último, la hipertensión, los corticoides, pues efecto aldosterónico que dijimos que tenía, con el aumento, digamos, de agua y sodio en el organismo, una de las cosas que están generando es una expansión de la bulimia, digamos, y la consecuencia de eso es que va a subir seguramente la presión. En la mayoría, si uno lo busca, lo puede encontrar, digamos, que suban 5 o 6 milímetros de mercurio, normalmente es irrelevante. Ahora, si el paciente ya era hipertenso o tiene condiciones adicionales para manejar adecuadamente, digamos, su presión, puede llegar a ser importante. O sea, va a depender mucho de qué tipo de paciente. Uno que es especialmente relevante y que se encuentra también en las administraciones locales, que a lo mejor son más comunes que ustedes vean en podología, tiene que ver con la facilitación de las infecciones.
los corticoides facilitan cualquier tipo de infecciones, porque ya hemos visto, digamos, que están afectando muchos de los mecanismos de defensa contra cualquier tipo de agente infeccioso. En la práctica, algunas son más graves que otras. Por ejemplo, el concepto de infección oportunista, que alguna vez habrán escuchado. ¿Qué cosa es una infección oportunista? Infecciones que se producen por la flora bacteriana que está en la piel, cuando hay una injuria, ve la oportunidad. En la piel no causa infección, pero si atraviesa la piel, causa la injuria y ahí se propaga y hay infección. Bueno, eso es el mecanismo normal de producción de infección. Yo entiendo como que se aprovecha en alguna situación en que el sistema no responde correctamente y un microorganismo habitual coloniza. La idea de oportunista es que, primariamente, el problema por el cual las cosas funcionan mal es que el sistema inmune del paciente no es suficientemente competente como para atacar a la infección. La primera situación, digamos, se me infectó una herida porque tengo una solución de continuidad y tiene acceso, digamos, a algo a lo que normalmente no debería haber tenido, no es tanto una infección oportunista, es más que nada, digamos, una deficiencia en el mecanismo de control de superficie, digámoslo así. La infección oportunista es, por ejemplo, lo que tienen los pacientes con HIV, los pacientes con SIDA. ¿Sí? Cuando se empezó a descubrir la epidemia de SIDA hace 40 años, lo primero que hizo notar que algo estaba pasando es que pacientes jóvenes que hasta ese momento, digamos, no tenían ninguna evidencia de la enfermedad, aparecían con infecciones raras, por ejemplo, neumocistis o cosas por el estilo, y eso mató a una enorme cantidad de esos pacientes. El neumocistis es un bicho, digamos, con el cual todos vivimos en contacto, o el criptococo, es un hongo, digamos, que vive en la caca de las palomas. ¿Les tocó alguna vez darse cuenta de que en Buenos Aires hay palomas y que hacen caca por todos lados? Sí. Obviamente que sí, digamos. Sin embargo, todos estamos en contacto con eso y la gente normal, digamos, no se infecta con ese hongo, porque nuestro sistema inmune es competente para eliminarlo. El paciente con SIDA, la criptococosis es una de las causas importantes de muerte que puede tener. Esos son infecciones oportunistas. Bichos que normalmente son fácilmente controlados y que por la deficiencia del sistema inmunológico aprovechan y tienen, digamos, una capacidad importante de generar daño. Eso también puede ser con el rechazo del trasplante de un órgano, que se genere esa infección oportunista. Pero no es por el rechazo, digamos, es por el tratamiento que tiene para evitar el rechazo. O sea, el tratamiento inmunosupresor obviamente está generando la situación ideal para cualquier bicho que quiera meterse. ¿Sí? Eso, les decía, ocurre tanto con corticoides sistémicos como con corticoides locales. El corticoide sistémico aumenta la chance de infecciones oportunistas sistémicas. Se me mete una bacteria, un hongo, un parásito en el pulmón y me hace muchísimo daño, o en el tubo digestivo, o cosas por el estilo. Los tratamientos locales, que también bajan localmente la competencia inmunológica, pueden favorecer la producción de infecciones locales. ¿Sí? El mejor ejemplo en podología es probablemente la candidiasis. Candidiasis tiene que ver, digamos, con baja competencia inmunológica, sea porque el paciente es diabético o sea porque está recibiendo medicación con actividad inmunosupresora. Incluso en dosis que no lleguen a ser totalmente inmunosupresoras. Aunque le baje un poquito la capacidad de defenderse, ya estás cambiando un balance donde va a haber algún bicho que lo va a poder aprovechar. Profe, nosotros en los consultorios, cuando estamos con los pacientes, solemos poner acifuscin. El acifuscin tiene un corticoide. De vuelta, digamos. Entonces estaríamos o sea, en cierta manera tenemos el antibiótico, sí, que estaría, digamos, previniendo algún tipo de infección bacteriana, pero por el otro lado tenemos el corticoide que la favorece. Favoreciendo el ingreso de una cándida. Sí, exactamente. Digamos, ¿Y entonces cada vez que uses un medicamento tenés que pensar que estás afectando un balance, o sea, no va a haber ningún procedimiento
que no tenga riesgos. En el balance tenés que ver, digamos, cuánto beneficio contra cuánto riesgo está generando, digamos, pero no es inocuo, nada de lo que hagan es inocuo. Por eso siempre las contraindicaciones. Siempre las contraindicaciones y siempre el famoso concepto de prudencia y precaución, o sea, mirar, digamos, las cosas y estar alerta, digamos. Que 30 veces no pase no quiere decir que en la 31 no vaya a aparecer. ¿No? Parte de la sabiduría popular que todos han escuchado en sus casas, seguramente incluso. Sigo con esto, porque si no, nos vamos a atrasar y me gustaría poder terminar el tema hoy. Otro efecto adverso relativamente infrecuente, pero grave, digamos, de los corticoides sistémicos es la necrosis ósea. Ese efecto que dijimos de producción de daño en los osteocitos afecta a todos los huesos, algunos más que otros, pero en principio a todos los huesos. Y según la intensidad, en algunos huesos la consecuencia puede llegar a ser que aparezca una fractura, y en algunos casos la fractura puede ser más compleja todavía. En particular, por ejemplo, en algunas localizaciones donde hay mucha línea de fuerza en un espacio muy chiquitito. El mejor ejemplo de esto es en el fémur. ¿Sí? Una complicación relativamente frecuente donde se ve esta necrosis ósea es la necrosis de la cabeza de fémur. Con lo cual, básicamente esto va a llevar obligatoriamente a cirugía de cadera, digamos, con toda la complicación que esto tiene. ¿Sí? ¿Se imaginan el tipo de situación? O sea, es una cosa rara, para el que le tocó, digamos, un problema, digamos, mayúsculo. En el primer renglón, entre los esporádicos, aparecen los efectos adversos a nivel ocular. Estamos hablando, insisto, de corticoides de uso sistémico. Los dos son probables. Está subrayado el glaucoma por el tipo de consecuencia que tiene. Vamos a empezar por el primero. ¿Qué son las cataratas? Ay, no sé cómo decir. La gente dice que es como una telita que se les forma sobre el ojo y empiezan a ver cada vez menos. Como una grasita. No sé médicamente cómo expresarlo, perdón. ¿Se acuerdan, digamos, que el ojo básicamente tiene lente, tiene una lente que es lo que nos permite ver? Sí. La capacidad de lente del ojo en realidad está dada por dos estructuras. Una es la córnea, ¿sí? Que es la primera, digamos, y a continuación viene algo que seguramente han visto en histología, que se llama cristalino. Sí. El cristalino es la lente, digamos, más fina, es una estructura, digamos, transparente, o sea, es como si fuera una lente de... ¿Ven una lupa? Sí. ¿Alguna vez vieron una lupa? Sí. Bueno, el cristalino es como la lente de una lupa, ¿sí? Que en vez de ser de vidrio, es de proteína. O sea, es una estructura donde todos sus componentes son células con fibras proteicas que son transparentes. ¿Sí? Eso, cuando uno lo piensa, digamos, es un poquito difícil de imaginar, pero básicamente es eso, digamos. Es una estructura proteica transparente, totalmente transparente, que es lo que permite que pase la luz y finalmente podamos ver. Los corticoides lo que hacen es que las proteínas de esas células, de esas fibras del cristalino, pierdan la transparencia, o sea, altera la formación adecuada de esas proteínas. Y si esa estructura es lo que le da la transparencia, ¿qué pasará con la transparencia? Se forma esa forma. Se opaca. Se opaca, se pierde la transparencia, o sea, el paciente lo que va a percibir es que ve... ¿La proteína es como un reflector? No te escuché. ¿La proteína es como un reflector en el ojo? No es como un reflector, es como si fuera vidrio, digamos. Si tiene la estructura normal, es transparente. Pero es lo que le da la imagen. No, lo que le da la imagen es la retina atrás. Profesor,
La proteína de cristalina deja pasar la luz para que llegue hasta la retina, que es donde se forma la imagen. Profesor, mi hermana con un exceso de corticoide quedó ciega por completo y la tuvieron que operar de los 2 ojos. Bueno, por eso estoy hablando de esto. Digamos, la producción de cataratas es un efecto adverso que es grave, pero que por un lado se ve, porque se empieza a ver el ojo, digamos, con un color un poco distinto. El paciente se da cuenta que está viendo peor, que ve como si tuviera, lo que ustedes decían, como si tuviera una especie de tela, digamos, por delante del ojo. Y en el extremo las cataratas se pueden operar. O sea, la cirugía de cataratas es exitosa y puede permitir recuperar la visión. Con lo cual, siendo un efecto adverso grave, lo que requiere es precaución y que se controle periódicamente. El otro efecto, que es el que está subrayado, también es en el ojo y es más complicado. Esto es la producción de una enfermedad que se llama glaucoma. ¿Qué es el glaucoma? Es el aumento de la presión intraocular. Exactamente. Y eso Porque se trata del canal de Schwann. Puede ser por varias cosas, o sea, no solamente porque se tapa el canal de Schlemm, no Schwann, Schlemm es otro, digamos, sino porque puede tener que estar formando más humor acuoso, puede tener, digamos, más de una causa. La parte importante es que si aumenta la presión dentro del ojo, lo que se va a comprimir es toda la estructura del ojo. Y en particular, la parte de atrás del ojo, dijimos que era ¿qué cosa? La retina. La retina es donde se forma la imagen y es lo que nos da la capacidad de visión. Las células de la retina son neuronas, son células neuronales. Si se mueren esas células, no tienen recambio. Conclusión, la producción de glaucoma, el problema grave que tiene es que va a producir una pérdida de la visión, pero el paciente se da cuenta que está viendo menos cuando el daño ya es irreversible. O sea, la producción de glaucoma es un efecto adverso muy grave que normalmente no tiene ninguna buena solución. O sea, si pierde la vista por glaucoma, desgraciadamente eso no tiene arreglo. La consecuencia importante de esto es que cuando va a empezar un tratamiento con corticoides sistémicos, el paciente tiene que tener una consulta oftalmológica y periódicamente tiene que tener un control para ver cómo está su presión intraocular. Y si sube, cosa que ocurre en muchos pacientes, es uno de los motivos por el cual le van a bajar la dosis o directamente le van a suspender el corticoide. Porque, digamos, cambiarle, digamos, la enfermedad que fuera, digamos, a cambio de dejarlo ciego, no es ningún tipo de negocio. O sea, la producción de glaucoma es una causa importante de ceguera. Y eso hay que corregirlo precozmente antes de que tenga daño. Porque si esperamos a que se dé cuenta que no está viendo bien, eso ya puede ser, de hecho, es irreversible. ¿De acuerdo? Bien. O sea, tenemos un listado de efectos adversos, muchos de los cuales